Entre las figuras que fundaron la Iglesia en sus primeros días, pocas han dejado una huella tan universal como San Andrés Apóstol. Hermano de Pedro, fue el primero en reconocer al Mesías y en seguirlo, convirtiéndose en el puente entre el Maestro y muchos otros. Su historia, marcada por la entrega absoluta, el sacrificio personal y una misión que trascendió fronteras, es la de un hombre que nunca retrocedió ante los desafíos. Esta es la historia de Andrés, un pescador que dejó atrás las aguas del mar de Galilea para navegar los océanos del alma humana, llevando consigo el mensaje de salvación incluso al precio de su propia vida. Andrés nació en Betsaida, una aldea situada a orillas del mar de Galilea. Su familia, de origen humilde, vivía de la pesca, una actividad esencial para la región. Desde niño, Andrés aprendió a trabajar junto a su hermano menor, Simón, con quien compartía jornadas bajo el sol, arrojando redes y recogiendo peces para el sustento familiar. Era un trabajo arduo, pero también uno que fomentó en Andrés la paciencia, la resiliencia y una conexión íntima con la naturaleza. Betsaida no era solo un lugar de trabajo, también era un crisol cultural y religioso. Ubicada en una región donde las enseñanzas judías se entremezclaban con las influencias griegas y romanas, Andrés creció en un ambiente donde la fe y la identidad cultural estaban en constante tensión. Su educación estaba profundamente arraigada en las escrituras judías, y desde joven mostró una sensibilidad especial hacia los temas espirituales. A medida que crecía, Andrés comenzó a sentir que la rutina diaria de la pesca no era suficiente para llenar el vacío en su interior. Su búsqueda espiritual lo llevó a unirse al círculo de Juan el Bautista, el profeta que predicaba en el desierto cerca del río Jordán. Juan hablaba de arrepentimiento, de la llegada inminente del reino de Dios, y de un Mesías que estaba por venir. Para Andrés, las palabras de Juan resonaban profundamente. Fue en el río Jordán donde ocurrió uno de los momentos más trascendentales de su vida. Un día, mientras escuchaba a Juan, este señaló a un hombre que pasaba y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Andrés no dudó. Dejando atrás a Juan, siguió al hombre que más tarde reconocería como Jesús de Nazaret. El encuentro de Andrés con Jesús fue breve pero transformador. Según el Evangelio de Juan, cuando Andrés le preguntó al maestro dónde vivía, Jesús respondió: «Venid y lo veréis». Andrés pasó ese día con Jesús, y lo que escuchó y vio lo convenció de que este era, de hecho, el Mesías que Juan había anunciado. Pero Andrés no se quedó con esta revelación para sí mismo. Inmediatamente fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Desde ese momento, Andrés y Simón, a quien Jesús renombró Pedro, se unieron al grupo de discípulos. Dejaron atrás las redes y las barcas para seguir a un maestro cuya misión aún no comprendían completamente, pero cuya presencia era imposible de ignorar. Andrés, a menudo llamado el primero en ser llamado, se convirtió en una figura clave entre los discípulos. No era el más prominente, como Pedro, ni el más cercano al corazón de Jesús, como Juan, pero Andrés tenía una cualidad que lo distinguía: era un puente. Constantemente llevaba a otros hacia Jesús, facilitando encuentros que transformarían vidas. Un ejemplo destacado de esto ocurrió durante la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús pidió comida para alimentar a una multitud de 5,000 personas, fue Andrés quien señaló a un muchacho con 5 panes y 2 peces, mostrando una fe sencilla pero inquebrantable en el poder de Jesús. Andrés también desempeñó un papel crucial cuando un grupo de griegos quería conocer a Jesús. Mientras otros discípulos dudaban sobre cómo proceder, Andrés, fiel a su carácter, los llevó directamente al Maestro. Este episodio no solo refleja su disposición para acercar a las personas a Cristo, sino también su apertura hacia las culturas extranjeras, una señal temprana de su futura misión evangelizadora en tierras lejanas. Tras la resurrección de Jesús y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Andrés, junto con los demás apóstoles, recibió el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones. Para Andrés, este llamado significó dejar atrás su tierra natal y embarcarse en un viaje que lo llevaría a las regiones más remotas del mundo conocido. Según las tradiciones más antiguas, Andrés predicó en Escitia, una vasta región que abarcaba partes de la actual Rusia y Ucrania. Allí, enfrentó numerosos desafíos, barreras lingüísticas, culturas desconocidas y, a menudo, una hostilidad abierta hacia su mensaje. Sin embargo, Andrés no se dejó intimidar. Su fe y su compromiso con la misión lo impulsaron a continuar, sabiendo que el mensaje que llevaba era más poderoso que cualquier oposición. Andrés también viajó a Grecia,
donde su labor evangelizadora floreció. En Patras, una ciudad importante de la región, Andrés predicó con fervor, convirtiendo a muchos al cristianismo. Según la tradición, fue en esta ciudad donde curó a Maximila, la esposa del procónsul romano Egeo, de una grave enfermedad. Este milagro llevó a la conversión de Maximila y muchos otros, pero también atrajo la atención negativa de Egeo, quien veía la expansión del cristianismo como una amenaza a la autoridad romana y a las tradiciones paganas. El procónsul Egeo ordenó la captura de Andrés y lo condenó a morir en la cruz, pero no en una cruz común. Andrés fue atado a una cruz en forma de X, una estructura que hoy conocemos como la Cruz de San Andrés. Según las tradiciones, mientras estaba atado a la cruz, Andrés no cesó de predicar. Durante 2 días completos, habló a las multitudes que se reunieron a su alrededor, proclamando el amor y el perdón de Cristo incluso mientras su cuerpo sufría una muerte lenta y dolorosa. Finalmente, Andrés murió como vivió, entregándose por completo a su misión. Pero su martirio no fue el fin de su historia. Su ejemplo de sacrificio y su incansable labor por el Evangelio inspiraron a generaciones de cristianos. El legado de San Andrés no se limita a su martirio. Según la tradición, sus enseñanzas llegaron a Escocia, donde fue proclamado santo patrón. Su cruz en forma de X se convirtió en un símbolo nacional, presente incluso en la bandera escocesa. La vida de San Andrés es un testimonio de lo que significa abrazar una misión más grande que uno mismo. Desde las orillas del mar de Galilea hasta su martirio en Grecia, Andrés vivió con una fe que nunca flaqueó, enfrentando desafíos inimaginables con una valentía nacida del amor por Cristo. Su sacrificio personal no solo llevó el Evangelio a tierras lejanas, sino que también dejó un legado que sigue inspirando a millones hoy. En San Andrés encontramos un modelo de humildad, compromiso y fidelidad que nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a sacrificar lo que somos por aquello en lo que creemos?